Samuel Tálaga fálanos dun dos seus libros favoritos, Carabuñas. Acompañádenos a descubrir de que vai esta historia. Chámame Samuel Tálaga Franco e vouvos contar un conto que chamase Carabuñas. Este conto trátase dun bruxo que vivía nun bosque e tiña unha casa. E despois xa, un día, veu unha nena que era moi branca e moi brillante, que parecía a lúa. E despois xa de eso, el foi á casa dela, entrou á casa dela e empezou a decir quero comerme esta nena. E despois xa da parte desa, empezou a facer ruidos e moitas cousas, e despois xa de facer os ruidos despertouse a nena e díxolle: pero tú non eres Carabuñas, tú eres un bruxo. El díxolle que non, que eu era Carabuñas, e empeza aí todo eso a pelexar entre os dous. E despois xa dixo Carabuñas, pero como que eu teño nariz de berenxena? E foise a mirar no espello e dixo: claro, sí. E despois xa foise a ver un gran grano de salsa de tomate e despois xa dixo: claro, eu non son Carabuñas, son un bruxo. Na Escola de Familias imos descubrir algo da problemática do abdomen agudo. Hola queridos papis, hoy vamos a hablar del abdomen agudo, que es un tema muy recurrente en pediatría. Los padres os preocupa mucho siempre que le duele la barriguita, ¿no será apendicitis? Pues entonces os voy a hablar yo de lo que es la apendicitis, que es una inflamación del apéndice. Y ahora me decís, ¿qué es el apéndice? El apéndice es esto que veis aquí, esto que sobresale aquí y que va al intestino grueso. El intestino grueso tiene aquí un colgajo que se llama apéndice, y a veces se obstruye, ya sea por parásitos, por heces. Las circunstancias muchas veces ni se saben, pero se inflama. Y aquí veis un apéndice normal, aquí veis un apéndice inflamado. Entonces, cuando está inflamado, duele y duele mucho. Y esto es lo que causa la apendicitis. Que luego veremos que cuando la apendicitis se nos despista, o se le despista a los padres porque creen que no es tan grave el que le duele la barriguita y tal, entonces a partir de ahí se puede perforar y entonces tendríamos una peritonitis, que os voy diciendo a lo largo de la charla. Entonces voy a explicar un poco el apéndice. El apéndice lo tenemos aquí, al lado de colon ascendente, esto es colon transverso y colon descendente, ¿vale? Este es el intestino grueso. Entonces aquí, en el extremo inicial del intestino grueso, tenemos el apéndice. Aquí vemos el intestino grueso igual, que es este. Aquí tenemos el apéndice, un apéndice normal, un apéndice inflamado. Y aquí vemos el intestino delgado, aquí dentro, y aquí el intestino grueso, ascendente, transverso, el descendente, que aquí no se ve en esto. Entonces en el colon ascendente, al inicio de él, se encuentra el apéndice. Aquí estaría el intestino delgado. Esto es un poco de anatomía para que os situéis un poquito dónde está. Entonces, ¿dónde queda situado? Queda situado en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Entonces, claro, al niño le duele la barriga. Los padres piensan, ¿será una apendicitis? ¿Qué signos de alarma? ¿Qué debemos de pensar para sospechar una apendicitis? Pues primero, el dolor abdominal. Esperad un momento, que tengo aquí un muñeco que me había olvidado de cogerlo y así os lo explico mucho mejor. El dolor abdominal en el niño, cuando es una apendicitis, suele empezar aquí, alrededor del ombligo. Entonces es un dolor periumbilical, que le duele, y el niño está así. El dolor del niño es este. Es un niño que se agarra al abdomen, que pone cara de dolor, pero no chilla, no grita, no dice me duele, no. O sea, es simplemente, como lo veis aquí, cara de dolor y siempre inclinado. El niño está inclinado, o incluso, como mejor se encuentra, es tumbado, y tumbado de lado. Entonces lo podéis ver en el sofá, calladito, con cara de dolor y tumbado. Me duele la barriga, ¿vale? Entonces el dolor suele empezar aquí, alrededor del abdomen. Dura unas cuantas horas, depende, no hay un término así exacto, y luego se va recolocando, va descendiendo y queda aquí, en el cuadrante inferior derecho, donde está la fosa ilíaca derecha. Aquí es donde se pone el dolor.
Entonces nosotros en la exploración tenemos que ver todo el abdomen, cómo está, si está blando, porque en el momento que tiene una apendicitis, aquí el niño no va a querer mucho que le toques la barriga, porque le va a doler mucho, entonces va a intentar que no le toques. Y entonces, ¿qué tenemos que ver primero? Que es un dolor periumbilical y que después lentamente y progresivamente va bajando y se coloca en el cuadrante inferior derecho, en la fosa ilíaca derecha. Y ahí se suele quedar quieto ese dolor. ¿Qué signos se acompañan? Pues tenemos, ¿y qué síntomas se acompañan? Pues tenemos fiebre. La fiebre normalmente no es muy alta, salvo que haga una peritonitis, que como os dije antes es la perforación del apéndice y entonces se produce una peritonitis. Salvo que hay que eso ya son fiebres muy altas, a veces no altas, muy altas, porque ya hay una infección generalizada, que además se puede hacer una sepsis, suelen tener febrícula o fiebre baja de 38 poco, y se acompaña también de vómitos mayormente, y a veces de diarrea. La diarrea es menos frecuente, pero también puede haber incluso estreñimiento, puede ser diarrea o estreñimiento. La diarrea suele ser mucosa y no suele ser en gran cantidad. Y después falta de apetito. Los niños tienen falta de apetito y a medida que va pasando el tiempo, los niños están decaídos, postrados, sin ganas de nada, sin ganas de comer, sin ganas absolutamente de nada. ¿Qué tenemos que ver aquí principalmente? Pues el estado general del niño, lo que se acompaña a lo que estoy diciendo, si tiene vómitos, si tiene diarrea, y hay que hacer un diagnóstico que es importante en pediatría, que es cuando los niños tienen diarrea. Nosotros en la consulta estamos viendo gastroenteritis pues continuamente. Hay muchos procesos virales y la mayor parte de las veces pues lo vemos con vómitos y con diarrea. Entonces, claro, y dolor abdominal, lógicamente, por el retortijón que se produce. Entonces, nosotros podemos tener un niño con vómitos, diarrea y dolor abdominal, febrícula y un estado general así, bueno, más o menos aceptable. Entonces, es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque se puede confundir una apendicitis con una gastroenteritis. Y no es la primera vez que nos pasa, a todos. Entonces, la apendicitis es complicada, a veces el diagnóstico es complicado. Las apendicitis, lo normal de la edad sería entre los niños escolares de 8 a 12 años, pues el término medio. Desde luego siempre por encima de 5 años. Y es rarísimo verlo en menores de 2 años y excepcional en menores de 1 año. ¿Qué pasa en los niños pequeños, menores de 4 años? Que es a veces muy complicado hacer un diagnóstico de apendicitis, porque los niños tienen dolor en el abdomen, pero no saben referir dónde le duele, qué es lo que les pasa, si le duele la barriga, si no le duele. Entonces, a veces es muy complicado el hacer un diagnóstico en un niño pequeño, que los síntomas también son difusos, tampoco son tan claros. Y también a veces es complicado cuando el apéndice no está aquí. A veces el apéndice, en vez de estar aquí, está detrás, que se llama apéndice de retrocecal, porque está detrás. Entonces, claro, le duele la barriga, pero no le duele en fosa ilíaca derecha, le duele por detrás. Entonces, a veces el diagnóstico también es complicado, pero es complicado para los pediatras y a veces es complicado para los cirujanos con toda su experiencia. O sea que el diagnóstico de la apendicitis a veces no es fácil, y yo entiendo que los padres a veces dicen: es que fui al pediatra, le tocó la barriga, no me dijo que era apendicitis o no le parecía apendicitis y después resultó ser una apendicitis. Bueno, pues eso sí os quiero decir. Los primeros síntomas de la apendicitis, cuando aparecen, pues son unos síntomas leves, y lo que tenemos que hacer es un seguimiento si sospechamos que pueda ser una apendicitis. Un seguimiento, porque esos síntomas siempre van a ir a mayor. O sea, no es como una gastroenteritis o un dolor abdominal que ahora lo tengo y ahora me pasa. No, en la apendicitis nunca pasa ese dolor, sino que se va haciendo más intenso, más intenso, más intenso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es un seguimiento. La apendicitis es cuestión de horas. Entonces, que se hace más intenso, hay que volver a palpar la barriga. Nosotros muchas veces le decimos: mira, ahora no parece una apendicitis. De todas formas, le damos una serie de normas y le decimos: estas son las alarmas que tienes que tener en cuenta, y ante esto vuelves aquí y volvemos a tocar la barriga. Entonces, es muy importante siempre tocar la barriga. A los niños, si le apretamos mucho en fosa ilíaca derecha, le apretamos mucho,
que le duele cuando lo apretamos, pero le soltamos. Suelen hacer un bote incluso en la camilla, saltan. ¿Por qué? Porque el dolor es intenso cuando soltamos, que es un signo que se llama de Bloomberg, es intenso, porque ya empieza a irritarse el peritoneo. El peritoneo es esa capa que hay dentro en el intestino, donde veis aquí los intestinos. Bueno, pues claro, esto está tapado por tejido, pero está recubierto por un tejido muy fino, que es el que lo lubrica y se llama peritoneo. Y ahí ya hay irritación de peritoneo. Entonces, cuando hay irritación peritoneal es cuando ya el niño salta, porque le toca si es un dolor intenso, y tenemos que luego tener mucho cuidado. Si nosotros tocamos un abdomen que se llama en tabla, donde la barriga está dura, el niño no quiere que le toques, la barriga está dura, que llamamos en tabla, ahí sí que ya tenemos que sospechar una peritonitis, tenemos que sospechar que se perforó el apéndice, que se perforó, y entonces pues eso sale a todo el abdomen. Entonces hay una infección ya generalizada de todo el abdomen que se llama peritonitis, inflamación de todo ese peritoneo que os digo yo, que es esa membrana que lo cubre. Entonces eso ya es muy grave. El diagnóstico ya os lo dije, más o menos, y bueno, más o menos no, es ese, el que os dije principalmente, la palpación abdominal. Después, si tenemos dudas, podemos hacer una analítica de sangre, donde nos puede dar nos puede marcar un poco que haya una infección, que haya una leucocitosis, bueno, que puede haber marcadores que nos indican que puede haber una apendicitis, una sospecha. Tenemos también la radiografía y la ecografía, que nos pueden indicar sí o no, que no son unas pruebas que sean fidedignas, nos pueden indicar que puede haber una sospecha de apendicitis, o incluso también en un caso extremo sería una resonancia magnética. Pero lo que más nos va a dar, y esto es lo que quiero que tengáis muy presentes, lo que nos va a dar la clave de que el niño puede tener una apendicitis es el progreso del dolor abdominal, del dolor periumbilical, al dolor en fosa ilíaca derecha, al dolor que es más suave, a un dolor que va aumentando progresivamente con el tiempo y se hace intenso, y luego ya los síntomas que os decía acompañantes que puede tener. Entonces es muy importante que ante cualquier dolor abdominal, que si los dolores abdominales agudos, en pediatría el más frecuente es la apendicitis. ¿Y cómo se trata? Pues quirúrgicamente siempre. Hay que quitar el apéndice. Como a veces la apendicitis nos engaña tanto, pues a veces ante una sospecha y ante una duda, pero que nos parece que sí lo es, pero no hay datos subjetivos claros, pues muchas veces el cirujano lo lleva y saca un apéndice en blanco. Bueno, pues no pasa nada. ¿Qué significa? Que pasa el apéndice, en vez de estar inflamado, no está inflamado. Bueno, pues se saca ante la duda y por lo menos pues el niño tampoco va a tener apendicitis. La recuperación es de un día. Hoy se hace por la paroscopia y la recuperación es muy rápida. Si hay peritonitis, entonces ya puede haber complicaciones, la recuperación es muy lenta y pasará más días en el hospital. Entonces, bueno, ya solo resumiendo con la apendicitis, que sepáis que es un dolor abdominal, que es progresivo, que la afectación del niño va a ser lenta, pero progresiva y aumentando, que es un niño que siempre va a estar en una esquina así, con dolor, apretándose la barriga con dolor, que si nosotros, por ejemplo, unos signos que hacemos para ayudarnos a diagnosticarla es hacerlo saltar sobre una pierna. Entonces salta por una pierna, ya va a llevar la mano aquí, a fosa ilíaca derecha, o sea, es como un acto reflejo porque le va a doler, o si salta en puntillas, si tose, por ejemplo, va a hacer lo mismo, va a llevar la mano aquí. Y entonces tenemos, bueno, pues una serie de signos que hacemos pues para hacer un diagnóstico lo más certero posible, porque ya digo que muchos papás no le echen la culpa pues a todos los que tenemos relación con el niño, y en este caso con la apendicitis, porque no siempre es clara y no siempre puede ser diagnosticada al principio. Entonces lo más importante es un seguimiento de ese dolor abdominal. Y bueno, pues hasta la próxima. E ata aquí o xornal escolar desta semana. Na vindeira semana seguiramos contando moitas das nosas novidades. Non vos lo perdades. Bye.
Enredos patrocina este espacio.